Bueno, en un instrumento de cromatografía gaseosa entonces hay tres componentes que son fundamentales. Dos de ellos ya los vimos, que son el puerto de inyección y el inyector, la columna que contiene la fase estacionaria, que es donde se produce la separación, y después de producirse la separación de los componentes en la muestra, necesitamos algún sistema que nos permita detectar la presencia de esos componentes. O sea, necesitamos un sistema de detección que en presencia del componente, del analito, dé una señal. Y necesitamos también que esa señal sea proporcional a la cantidad de analito o la concentración de analito que está diluyendo en la columna. Por lo general, los detectores de cromatografía gaseosa funcionan detectando alguna propiedad del gas carrier que cambia con la presencia del analito, ¿sí? O sea, de alguna manera uno podría pensar que no entregan señal cuando solo tenemos gas carrier, y sí la entregan cuando el gas carrier viene acompañado con el analito. Bien, en esta filmina que estoy mostrando están enumeradas las características de los detectores. Esto ya lo vimos en la parte de cromatografía líquida, así que no voy a detenerme en cada una de las características deseables. Solo una se va a diferenciar de las que vimos en cromatografía líquida, que es el intervalo de temperatura en el que necesitamos que trabaje el inyector. Estamos hablando de temperatura ambiente hasta aproximadamente 400 grados. Vamos a trabajar ahora en fase gaseosa, entonces el sistema de detección tiene que poder funcionar a esas temperaturas. El resto de las características ya las vimos con Javier en la parte de detectores de cromatografía líquida. Ya vimos prácticamente uno por uno estos ítems, así que vamos a continuar con lo que le sigue. Bien. Bien, pero estamos con problemas para pasar las filminas. Bien, entonces esto lo voy a volver a remarcar, también algo vimos, también pasa en cromatografía líquida. Bueno, los detectores, dependiendo del frente a quién generen señal, se pueden clasificar desde los universales, que son los que detectan cualquier sustancia que diluye de la columna, cualquier analito, menos el gas carrier, hasta los más específicos, que son aquellos que detectan sustancias que tengan algún grupo funcional o algún elemento en particular. Lógicamente que frente a un análisis de una misma muestra, si uno evalúa la cantidad de señales que se generan en un universal frente a un específico, en el específico deberían ser mucho menor, ¿no? Entonces, los específicos van a ser muy útiles cuando tengamos matrices complejas en las cuales querramos, por ejemplo, analizar compuestos que vengan de una familia, la cual puede presentar una señal específica en algún detector. Ya vamos a ir viendo cómo esto es en cromatografía gaseosa. Bien. La ventaja, o sea, vamos a decir que los detectores universales, el ser universal también es una ventaja porque me permite visualizar todo lo que está diluyendo de la columna. Lo que pasa es que en matrices
complejas, a veces la universalidad nos va a traer algunos problemas en la separación. Entonces, a veces para obtener una mejor separación necesitamos ayuda de algún detector más específico. Bien, ¿cuáles son los detectores característicos en cromatografía gaseosa? Hay varios. Nosotros en esta parte de la materia nos vamos a focalizar en los 3 primeros de este listado, que son el detector de ionización por llama, el detector de conductividad térmica y el de captura de electrones. El cuarto, que es el espectrómetro de masa, tiene destinada una unidad exclusiva para él, así que no nos vamos a detener en este momento en el funcionamiento de ese detector, pero sepan que el espectrómetro de masa se puede acoplar tanto a cromatógrafos líquidos como a cromatógrafos gaseosos. Bien, entonces veamos un poquito qué pasa con los primeros 3. Si ustedes miran en el cuadro, ya se ve que la aplicación, los campos de aplicación de los 3 son distintos. El de ionización en llama nos habla de que el cuadro nos remarca que es aplicable para compuestos, para hidrocarburos. En realidad es para compuestos que tengan estructuras hidrocarbonadas, que tengan presencias, o sea que en su estructura contengan enlaces carbono-hidrógeno. Todos esos compuestos van a ser detectables en el FID. Eso le da una universalidad entre comillas. No es un detector universal, pero está bastante cerca, porque la mayoría de los compuestos que se pueden separar por cromatografía, más que nada por cromatografía gas líquido, son compuestos que tienen estructuras hidrocarbonadas. Entonces es bastante amplio, digamos, de amplio uso. El de conductividad térmica sí es universal y eso tiene que ver con su principio de funcionamiento. El detector de conductividad térmica de alguna manera compara la conductividad térmica del gas carrier solo frente a la conductividad térmica del gas carrier cuando eluye un analito. Cualquiera sea ese analito, la conductividad térmica va a variar. Entonces eso lo hace un detector del tipo universal. Y el de captura de electrones es un detector específico. Necesitamos que el compuesto tenga en su estructura un átomo o un grupo funcional que sea electronegativo. Se usa mucho en compuestos del tipo halogenados, que los halógenos, bueno, son electronegativos. Bien, comencemos entonces con el detector de ionización en llama, el FID. Las siglas son FID porque son las siglas del nombre en inglés. El principio de funcionamiento de este detector está dado por la conductividad eléctrica que tenga un gas en presencia de sustancias cargadas. Entonces, lo que ocurre acá es que hay sustancias orgánicas que cuando se pirolizan en una llama de hidrógeno-aire se ionizan, o sea, generan iones. Y eso es lo que nos va, o lo que va a regir el principio de funcionamiento de este detector. Entre el quemador, entre el extremo del quemador y la parte superior de la llama, hay 2 electrodos, ¿sí? El de arriba se llama electrodo colector. Entre esos 2 electrodos se aplica una diferencia de potencial de alrededor de 220 volts y en presencia de iones en el flujo de gas que sale del quemador, el circuito se cierra y se genera una corriente eléctrica.
Cuando no hay presencia de iones, entonces el circuito está abierto y no se genera ninguna señal. Entonces todo lo que eluya de la columna va a pasar, o sea, el 100% de lo que viene de la columna pasa por el quemador, pasa por la llama. Si lo que viene del quemador es únicamente gas carrier, entonces no hay posibilidad de que ese circuito eléctrico se cierre y no hay señal. Ahora, cuando el gas carrier viene con moléculas orgánicas que contengan en su estructura carbono-hidrógeno, enlaces carbono-hidrógeno, entonces en ese caso en la llama se van a producir iones y electrones, y de esa manera se cierra el circuito eléctrico y se produce una intensidad eléctrica que ronda los picoamperes. Estamos hablando en el orden de la 10 a la menos 12 amperes. Entonces ahí hay conducción eléctrica y hay señal, ¿sí? Bien, ¿qué es, digamos, qué proceso es el que ocurre en el quemador que produce estos iones? En principio, radicales, carbono-hidrógeno, pueden reaccionar con oxígeno, obviamente en presencia de calor, y formar cationes. Cationes carbono, hidrógeno y oxígeno. También pasa, no está detallado acá porque el procedimiento, el mecanismo no es del todo conocido, pero lo que se presupone que pasa es que estos cationes, que son inestables, chocan con moléculas de agua y generan cationes hidronio y moléculas de CO. Entonces esos cationes hidronio son los que llegan al electrodo colector y de alguna manera los que cierran el circuito eléctrico. ¿Qué es lo importante acá? En realidad lo importante es entender que la cantidad de iones que se produzcan son proporcionales a la cantidad de carbono que ingresa al detector. Eso es lo que nos va a interesar y ese es el principio en el que nos basamos, y por eso se dice que es un detector sensible a la masa, porque responde a la cantidad de carbonos que ingresa al detector por unidad de tiempo. Grupos funcionales como amino o grupos alcohol, carbonilo, no suelen ser demasiado sensibles en el feed. Y también hay que recalcar que este detector no es sensible a gases que no sean combustibles. Por ejemplo, no es sensible al agua, no es sensible al dióxido de carbono, al dióxido de azufre, al monóxido, a todos esos gases de combustión. Ahí necesito otro tipo de detección. Bien, va a ser importante entonces, va a haber algunas cuestiones importantes en el funcionamiento de este detector que están relacionados con cómo es la estructura. En principio hay un quemador, ese quemador se llama jet, ahí es donde se forma la llama, y por el jet, que es esto que está acá, es donde ingresa, en este sector, donde ingresa la columna, que viene con su efluente. Es importante hacerle un mantenimiento al jet, que se puede hacer perfectamente en el laboratorio, que incluye limpiarlo para que no haya depósitos, no queden depósitos en la punta del quemador, y que eso después pueda interferir en la medición o no permitir que encienda bien la llama, que también es interferir en la detección. Es importante el caudal de los gases, la relación entre el hidrógeno, el gas carrier y el aire es 1:10, o sea, es 10 veces mayor el caudal, el flujo de aire que ingresa.
bueno, esa relación también es importante controlarla. Se necesita, cuando se trabaja con columnas capilares, se necesita el ingreso de lo que se llama el gas make-up. El gas make-up para el feed es preferible que sea el nitrógeno, que también es por lo general el gas carrier. El feed se puede usar igualmente con otros gases carrier como el helio o el hidrógeno. Bien, entonces, ¿qué es el make-up? El make-up es un flujo de gas que ingresa, que lo que permite es optimizar el funcionamiento del detector. Recuerden que las columnas capilares son columnas que soportan bajo, entonces a veces es necesario un flujo extra para los detectores. Ese flujo extra es lo que se llama el gas make-up. Bien, el feed es un análogo a lo que es el detector UV visible en cromatografía de líquidos. Porque si bien no es universal, ya vimos que no es para todos, sirve para la mayoría de los compuestos que se pueden analizar por cromatografía gaseosa. Es un detector que tiene un mantenimiento relativamente sencillo, o sea, uno puede limpiarlo en el laboratorio, puede mantenerlo, cosa que no pasa con todos los detectores. A veces los detectores son cajas cerradas, que uno no puede hacer demasiado frente a un mal funcionamiento. Es importante que los cambios en el flujo no afectan demasiado a la respuesta del detector. Acuérdense que es un detector de masa. Y las desventajas que tiene es que es destructivo, o sea, la muestra se quema completamente en la llama, y que necesita gases adicionales. O sea, yo tengo que comprar hidrógeno y aire. Y esos gases tienen, porque si no son de buena calidad y contienen, por ejemplo, hidrocarburos, me van a interferir en las señales. Bien, entonces el feed es un detector que tiene sus ventajas, que ya las mencionamos, que aparte llega a muy buenos límites de detección, que tiene un amplio ámbito dinámico lineal, o sea, en el orden de 10 a la 7. Entonces, al ser sensible, al ser casi universal, al tener un buen ámbito lineal, lo hace que sea el detector más utilizado en cromatografía del tipo gas líquido, ¿sí? Ya vamos a ver que tiene amplias aplicaciones, pero en principio, lógicamente, para la determinación y cuantificación de hidrocarburos, de compuestos que tengan estructuras hidrocarbonadas, ¿sí? Depende de la matriz, ya lo mencioné, el tema de la universalidad puede llegar a ser una desventaja, porque si la matriz es muy compleja, a veces me viene bien algo de especificidad en el detector. Entonces esto hace que para algunas aplicaciones sea un poco más complejo. Bien, terminamos entonces con feed.